Hola, bienvenidos a estos Zambonios, un espacio que vamos construyendo en el intento por tratar de entender estas formas particulares que estamos asumiendo, que estamos enfrentando en el marco de sociedades tan distintas, tan diversas y tan cargadas de posibilidades. Eh, la invitación para hoy, para esta jornada de Ambonios, es pensar un requisito raro que a mí realmente me llena de inquietudes y que quizás nos ayudará a resolver temas importantes en por lo menos 4 escenarios: el social, el institucional, el profesional y el propio de los estudiantes. Se trata del trabajo de grado. Ese tal trabajo de grado, vamos a ver que eso es un asunto bien complicado. Ese trabajo de grado compromete varios elementos. Digamos que tradicionalmente los estudiantes con un poco de complejo de inferioridad tal vez lo nombran como tesis. En algún muy pocos casos, la minoría de los casos, se podría pensar en un escenario como ese. Eh, Otro nombre que se utiliza poco pero que aplica es las tesinas, como una tesis pequeña o menos importante, menos fundamental, menos determinante. Y hay un nombre mucho más generalizado que es el de monografías. En realidad, esos esperpentos espantosos que terminan realizando los estudiantes en distintos niveles de formación para el empleo, de pregrado en tecnologías o en técnicas, en maestría, en especialización, no obedece a ninguna de esas categorías. Y por ahí tendríamos que empezar entonces a entendernos en términos sociales. Hay una especie de complejo de medición que ha venido fomentando una falsa promesa, un falso ideal, que es el de que cualquier proceso debe definirse institucionalmente en su finalización con una especie de bautizo de fuego, con una especie de acto grandilocuente y trascendental en el cual se dé cuenta de la inmensidad de la construcción que se ha hecho. Mentiras. Se trata de una patraña. Primero porque el sistema educativo no está propiciando esos escenarios, esos espacios reflexivos, analíticos, constructivos, en los cuales quien está inserto en condición de estudiante puede realizar un trabajo de grado que sea mínimamente presentable. Y esto se puede evidenciar en un primer momento en, bueno, en los anaqueles de algunas bibliotecas universitarias o académicas, institucionales, en las bases de datos, en los repositorios en los que están en este momento cumplidos esos requisitos, como una perdera de tiempo. Es una perdera de tiempo. Y lo es por varios lugares. Ya vamos a empezar a resolver el asunto de manera más específica, primero tras unas generalizaciones. Primero, es que a lo largo de la formación difícilmente un estudiante asume la construcción de instrumentos, de herramientas que le permitan dar cuenta de un trabajo de grado. Entonces el estudiante normalmente está preocupado, y vamos a ver que no solamente son los estudiantes, pero está preocupado por cumplir con los requisitos institucionales en términos de asistencia a eventos presuntamente académicos, algo que ellos todavía llaman como en el colegio clases, y en cumplir con las notas, con los parciales, con sacar un 3, un 4, algo que le permita dar por aprobado sin importar cómo. Es decir, lo último que se construye al interior de las aulas es conocimiento. Ahí lo que se construye sí es una adecuación
del individuo para la subordinación, un adiestramiento si se quiere. Lo que se hace es un amaestramiento, un adiestramiento en el que el otro aprende a cumplir como los perros de Pavlov, como las ratas de Skinner, por estímulo-respuesta. Si usted me entrega la respuesta que yo quiero que me entregue, entonces yo le entrego una galletica, aplico una corriente eléctrica que traduce un 5 o un 0 o un 1 o un 2 o un 3. Ahora, existen formas de moderar esto, por supuesto, ¿cierto? Y es que si usted pone cara de pobre, de lastimero, de necesitado, es prudente que apele a la emocionalidad del conductor de ese proceso, del profesor, del docente, y con eso obtiene la misma nota de aprobado, pero sin haber cumplido con unos aprendizajes, sin haber logrado unos aprendizajes. ¿En qué se fundamenta todo esto? En una ruptura que tendríamos que hacer, y es que a las instituciones de educación en los distintos niveles tendría que irse a construir conocimiento. Ojo, construir conocimiento. ¿A qué se está yendo? Simplemente a certificar requisitos. Y ahí es donde encontramos el gran lío con las tesis, con las tesinas, con las monografías, o por supuesto con el inmenso negocio que más adelante podremos explorar mucho más, aquí simplemente lo voy a enunciar, y es que en aras de vincular a ese sujeto pasivo, el estudiante, con una economía de mercado, con unos requisitos laborales, con el cumplimiento de unas competencias, entonces se le vende, se le negocia el título. Y se le vende el título a través de no haga trabajo de grado, sino que si usted hace este diplomado, con este diplomado, ya tú asiste 120 horas a unas actividades, a unos refrigerios, a unas... Ahora como son virtuales es mucho más complicado lo del refrigerio, pero digamos que está conectado, usted certifica que se conectó 120 horas a una actividad y con eso esta institución de educación ya lo legitima como poseedor de un título profesional. A veces no es un diplomado, a veces se le exige, por ejemplo, hay algunas universidades de mucho renombre que le dicen al estudiante de hombre, sabemos que usted es un mediocre vulgar, que no fue capaz de desarrollar habilidades escriturales mínimamente, y para que eso no le retrase su grado ni su formación, pero que además alimente las arcas institucionales, le vamos a hacer un negocio. Usted se matricula en un programa continuado, por ejemplo de especialización o de maestría, y al terminar le otorgamos el título sin necesidad de que haga ninguna de las tesis, tesinas, monografías, trabajos de grado o investigaciones o pasantías que tendría que hacer. Entonces hay un asunto que yo sé que esto no es popular decirlo, pero que es bien interesante, porque en la medida en que entendamos cómo funcionan esas dinámicas académicas y funcionan en el kinder, en la guardería, en la primaria, en la básica, secundaria, lo que llamaban el bachillerato aquí, en la técnica, en la tecnológica, el pregrado, la maestría, la especialización, el doctorado, digamos, esa actitud mediocre, pacata, hipócrita, ha generado, por ejemplo, un mercado de tesis tremendo, y entonces uno se encuentra un mundo de gente que afortunadamente ha encontrado formas de resolver su economía por la vía de la realización de trabajos de grado y de tesis, ¿cierto? Entonces a estas personas se les contacta, se les solicita que por favor le realice la tesis, el trabajo de grado en 3 o 4 cuotas, y eso le garantiza al estudiante que se gradúe, a la universidad fingir que está produciendo su función social, y al que se dedica a hacer este tipo de trabajos una economía tranquila, serena, por la realización de unos trabajos que se van convirtiendo en una especie como de técnica de elaboración.
Esto se agrava mucho más, por supuesto. Ahí no para el asunto de la tesis. Porque las tesis lo último que miden, si ustedes han pasado por un proceso de estos, un proceso semejante, lo último que miden es el conocimiento. Quiero decir, quienes mayoritariamente, seguramente hay algunos pocos que tienen la posibilidad, por sus saberes, por su condición ética, por su lugar en la sociedad, de hacer un trabajo de acompañamiento, de construcción, de elaboración junto con el estudiante. Los hay, por supuesto que sí, son muy pocos, pero la mayoría son unos payasos dictadores de las normas APA. ¿Cierto? Entonces el profesor lo que le interesa ¿qué es? El formato. Si usted no me entrega esto, con estas márgenes, con esta viñeta, con este subtitulado, con este subrayado, entonces usted no va a pasar por más que su trabajo sea una maravilla. Tengo conocimiento de trabajos absolutamente maravillosos en los que un estudiante se dio a la tarea de hacer unas construcciones intelectivas originales, dentro de sus límites, por supuesto, pero muy originales, propias. Eh, y no pudieron graduarse simplemente porque no cumplían con la norma APA o porque no citaban 50.000 autoridades. Y entonces la cosa se sigue agravando, más allá entonces del negocio institucional, más allá de la inferioridad del profesor para aceptar que el estudiante en muchas ocasiones puede superarlo en su habilidad, en su capacidad o en su disposición para entender fenómenos sociales, biológicos, químicos, matemáticos, dependiendo del área específica de la que se quiera graduar, más allá de lo incompetente que puede resultar el acercarse o el pretender acercarse a un documento por el cumplimiento o no de una norma, ¿cierto? Están asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con que usted tiene que referenciar, que usted no puede ser original, que usted todo lo tiene que birlar, lo tiene que evadir de los programas de plagio o de copia que ni siquiera el profesor que usa sabe utilizar. Yo he tenido la oportunidad de ver cómo hay profesores que para revisar un programa, una tesis, o una monografía, o una tesina, o un trabajo de grado, pasan el trabajo por un programa Turing y lo pasan con portada, con agradecimientos, lo pasan con una cantidad con bibliografía y por supuesto que el programa les va a decir, hombre, toda esta vaina, esto ya se ha dicho. El nivel de copia que hay aquí identificado es de 50%. Por supuesto, los agradecimientos, gracias a Dios, es una frase que utiliza todo el mundo, desgraciadamente. O gracias a mi familia, o a mi papá, o a mi mamá, una cantidad de cosas de esas. Entonces vamos a ver, ahí hay un problema serio que connota asuntos mucho más graves. Entonces decía, hay 4 elementos que habría que tomar en cuenta, por lo menos. Seguramente hay muchos. Pero uno es la sociedad. ¿Por qué la sociedad sigue exigiendo trabajos de grado? ¿Cuál es el trabajo de grado, por ejemplo, que se le podría exigir a un campesino para definir que es campesino? ¿O cuál es el trabajo de grado que se le podría exigir, por ejemplo, a un policía para demostrar que es policía, que es apto para ser policía? ¿O cuál es el trabajo de grado que se le podría exigir a un funcionario público, por ejemplo, para demostrar que puede ser alcalde? O que puede ser presidente. No se exige trabajo de grado para eso. Allá llega cualquier pendejo que sea capaz de comprar votos. Entonces el trabajo de grado en términos sociales es absolutamente inoperante para asuntos fundamentales. ¿Cuál es el trabajo de grado que se le exige a una mujer o a una pareja para ser madre o para ser padres? No se exige trabajo de grado. Y sin embargo son responsabilidades que comprometen un asunto fundamental en lo social. Y sin embargo allí no hay, ¿cierto? Y hay muchos trabajos, muchas ocupaciones, muchos oficios, muchas labores que necesitarían una prueba de idoneidad, una prueba de habilidades a los que no se les tiene en cuenta ese requisito. ¿Cuál es el trabajo de grado que se le exige a alguien para que como concejal vaya a dictar el futuro de una región, de una localidad? No, no lo hay, no lo hay. Entonces ahí hay un asunto que es grave ya, que es social, sí,
pero que compromete una práctica reiterada, tramposa además, ¿cierto? Porque el que llega a ser presidente, por ejemplo, a punta de votos comprados, ¿cierto?, sería tan ilegítimo como el que se gradúa con un trabajo de grado hecho por otros, hecho por la mamá, por el tío, por el amigo, por los amigos, por una empresa, por una asociación, por una compañía, o simplemente porque lo cogió de otra institución, le cambió el nombre y lo presentó y nadie se dio cuenta y listo, aplaudido. Ahí hay un asunto que tiene que ver con lo social. Se complejiza un poco más, pero vamos a avanzar. Otro, institucional. ¿Cuál es el negocio institucional que compromete los trabajos de grado? Habría que empezar a pensar cuál de esos trabajos, o cuáles de esos trabajos, o cuántos de esos trabajos de grados, de esas tesis, algunas veces aplaudidas, con menciones de honor y cum laude, y con carita feliz y con 5 estrellitas, han prestado o prestan un servicio de difusión de conocimiento, por lo menos, para la sociedad. Entonces la tesis simplemente ha sido, históricamente, bueno, hasta hace poco, un pedazo de papel grandísimo, gordísimo además, que se perdía en las bibliotecas, que ocupaba la biblioteca, las bibliotecas universitarias estuvieron llenas de tesis de grado que jamás, nunca nadie consultó. Jamás nadie consultó nunca. Y ahí se quedaron. Ahí se quedaron perdidas. Después de 2003 o 2004, que empezó a exigirse ya el requisito en términos ya no de papel, sino de disquetes. Entonces se fueron llenando unos estantes de unos disquetes que nadie consulta. Y ahora que se ha modernizado la tecnología, entonces los meten a un repositorio en el que no prestan ningún servicio, no prestan ninguna función realmente de apropiación de saberes, de socialización de saberes. Y esto tiene todo que ver entonces entre la institución y la sociedad con una relación que a mí me parece que es muy interesante, y es que por supuesto que la sociedad es la que está más interesada, o la que, perdón, debería estar más interesada en que los ciudadanos, los habitantes, se eduquen, se formen, se capaciten en las distintas áreas, sean profesionales, técnicas, tecnológicas, como sea, pero que se capaciten. La educación tiene que ser una posibilidad para cada ser humano, en los distintos niveles, en las distintas áreas, pero se tendría que educar, porque ¿quién se enriquece de la educación? La sociedad en pleno. Esa es la que por eso privatizar la educación, por ejemplo, es un crimen. Es un crimen que debería ser de lesa humanidad, porque eso ha connotado que usted tenga universidades estrato 32 en las que se supone que hay acceso a los mejores docentes, los mejores bibliografías, laboratorios, tecnologías, eventos, acceso. Y hay otras, estrato 0, ¿cierto?, que tienen que, como colegio de vereda, como escuela de vereda, tener un solo docente para todas las áreas, para todos los cursos, para todas las jornadas, y fuera de eso mal pagos. Entonces la sociedad tendría que hacer una revisión del lugar de la educación, y eso compromete, entre otras, el tal trabajo de grado. Primero, entonces, cuando la sociedad reconoce que la educación es un derecho que la beneficia socialmente, que la beneficia universalmente, plenamente en todos sus escenarios, entonces las instituciones tendrían que asumir que los trabajos de aula y los trabajos de grado, sobre todo, no son simplemente un requisito, sino que tendrían que ser la obligación de llegar a tocar a la sociedad con sus resultados. Entonces sí, yo tengo derecho a la educación, sí, pero también tiene la obligación de devolverle a la sociedad por la vía de sus construcciones, de sus elaboraciones, de sus discursos, de sus reseñas, de sus textos, de sus documentos, de sus mapas, devolverle a la sociedad parte de lo que se está haciendo. Entonces hay un asunto que tiene que ver ahí entre sociedad e instituciones que tiene que ver con el trabajo de grado. Pero si el trabajo de grado simplemente es el negocio para ganar plata, si es el negocio para cobrarle al estudiante más, si es el negocio para tener 4 vagos de profesores allá calificando cosas a punta de normas APA y a punta de Turnitin,
ahí hay un problema serio. Pero tenemos entonces el tercer asunto, los profesores. Y los profesores que están encargados institucionalmente de orientar, de conducir y de acompañar los trabajos de grado, alguna vez han escrito algo, han publicado algo o han generado conocimiento social o formas de apropiación del conocimiento, formas de otorgamiento a la sociedad de esa inmensa riqueza que es el saber. O se trata simplemente de unos payasos que se la pasan fingiendo que son grandes autoridades sin haber publicado nada. Y yo creo que allí sí todos los estudiantes, cada uno de los estudiantes, tendría la obligación de demandar que su asesor de trabajo de grado haya por lo menos publicado y participado de eventos de difusión de conocimiento certificados. Por lo menos. O sea, si yo voy a calificar un trabajo de grado, yo tengo que haber hecho uno meritorio. Yo tengo que haber publicado. Si yo voy a calificarle a un estudiante un texto en espera de que él lo publique, es porque yo ya publiqué. Si yo le voy a exigir a él que investigue, es porque yo sé investigar, porque yo me he metido en investigaciones, porque hago parte de una sociedad de investigadores, porque voy construyendo saberes periódicamente. Pero mayoritariamente, y ustedes, cada uno de ustedes, ahí donde está, lo puede verificar. Vaya, mire quiénes son los payasos que en la institución que usted trabaja o que usted estudia o que estudió está asesorando trabajos de grados. Un buscador de citas. Esa persona sabe redactar un documento por lo menos. Tiene un lenguaje adecuado. Recuerdo ahora un trabajo que tuve que revisar como segundo calificador, porque un estudiante no se sintió cómodo, y fui a ver, y la docente de esta universidad le pedía a las estudiantes que su trabajo tenía que tener hilaridad. A mí lo que me causaba risa, hilaridad, era su mal manejo del lenguaje y su pretendida autoridad sobre unas estudiantes, ¿cierto?, que están perdidas y que tienen que rendirle pleitesía a ellas para poder obtener el 3,5 necesario para poderse aprobar. Entonces, ahí hay otro asunto. Entonces, ya tenemos sociedad, tenemos institución y tenemos profesores. Los profesores están calificados para generar trabajos de grado, para evaluar. Un profesor sabrá la diferencia entre una monografía y una tesis. Un profesor que no haya hecho una tesis alguna vez, digo una tesis de doctoral, por ejemplo. Una tesis es un enunciado con carácter de verdad que usted se encarga sistemática, rigurosa y metódicamente de demostrar. Eso es una tesis. Lo que hacen en el trabajo de grado los estudiantes son vulgares consultas. Y digo vulgares porque son del pueblo, eso son consultas simplemente. Ahora mismo habría que pensar entonces ya en el cuarto elemento que son los estudiantes. Cómo el estudiante termina definiendo su trabajo de grado. Profe, ¿yo qué hago? Profe, me toca hacer en 2 semestres un trabajo de grado. ¿Y usted qué hizo a lo largo de todo su proceso formativo? Ah, no, yo saqué 3, saqué 4, saqué 4,5, saqué 2, pero nunca pensé en un trabajo de grado. Nunca pensé, pues no hizo nada. Habría que devolverlo a cero. Porque si usted desde los primeros días de universidad o de instituto o de colegio no empieza a hacer la construcción que le permita llegar al final ya con unas preguntas, con unas inquietudes y con unas dudas para apuntalarlas, ojo, no para resolverlas. Porque el gran problema es ese, el gran problema es que los malos profesores creen que las tesis o los trabajos de grado o las monografías o las tesinas son para resolver preguntas, no para abrir preguntas. Entonces, venga, pero ¿cuáles son las conclusiones y los hallazgos y el aporte que usted está haciendo? No, el hallazgo mío son preguntas, porque yo logré certificar que tengo preguntas, que sé hacer preguntas. Con eso se tendría que graduar cualquier estudiante, con la certeza absoluta de que no lo sabe todo, pero de que sabe preguntar y que está dispuesto a averiguar a través de unos métodos específicos, probados, rigurosos, académicos, racionales, reflexivos, analíticos, propositivos. Ahí se tendría que graduar un estudiante,
Pero cuando usted se gradúa como estudiante simplemente porque es capaz de resolver los problemas, de responder a la mediocridad de su profesor, lo que estamos metiéndonos es un problema serio. Ahí no hay cómo. Es que no se trata de conseguir verdades, sino de construir preguntas todo el tiempo. ¿Y quién de ustedes se gradúa con esa certeza de que lo sabe todo? Uno en las universidades, en los institutos se da cuenta de eso. Cuando los muchachos se han graduado, después vuelven con uno a tomarse un café o algo, y dice, profe, de lo que yo aprendí en la universidad, y es mi caso, el 90% no me sirvió para nada. Todo lo tuve que aprender allá afuera. Porque la universidad, el instituto, el colegio, la escuela, lo que ha hecho es aislarse de la sociedad en lugar de meterse en la sociedad. ¿Dónde tendría que hacerse un trabajo de grado? En la calle. En la calle con la gente. La calle es el laboratorio social más maravilloso que hay. Y sin embargo le tienen un miedo terrible. Entonces, hay estudiantes que jamás saldrán a la calle porque les da miedo y entonces se consideran antropólogos de biblioteca, arqueólogos de biblioteca, ingenieros de escritorio, porque no salen nunca a la calle, no salen a hablar con la gente. Y además porque tampoco saben cómo hablarle a la gente, no saben plantear una pregunta, no saben proponer una encuesta, no saben hacer una observación, no saben llevar un diario de campo. Ninguna de esas técnicas de apropiación de saberes que se han venido desarrollando a lo largo de siglos en el intento por resolver preguntas, ojo, no por fundar fe, es decir, por tener verdades, sino por responder preguntas. Ninguno de esos se aprende en la universidad. ¿Cierto? Entonces, desde el primer semestre, un estudiante, no, yo ya quiero salir a hacer encuestas. Venga, pero usted sabe hacer una encuesta. Usted sabe elaborar preguntas. Por lo menos usted sabe hablar. O usted es de los que el de qué para todo, de qué. O la cual. Pues esas fórmulas lingüísticas absolutamente absurdas y que dan cuenta de la inoperante capacidad de pensamiento sistematizado. Pues si usted sistematiza el pensamiento, puede hablar adecuadamente. Entonces usted puede hilar una frase de acuerdo con unas reglas básicas que son las que le van a permitir obtener información suficiente para aportar a la solución de un problema. De lo contrario, usted simplemente va a farandulear. ¿Cierto? Pero esto tendrían que saberlo los profesores, darse la oportunidad, ¿cierto? Pero el título de profesor, ¿quién lo ostenta? A mí me gusta pensar mucho en términos históricos. Las expresiones, había una maravillosa que me encanta, es pontífice, ¿cierto? Un pontífice es aquel que es capaz de construir puentes entre los saberes. Entonces, pontificar es eso. Es ser capaz de hilar la biología con la historia con la geografía con las ciencias políticas con la ingeniería y esta con la arquitectura. Eso es pontificar. Pero cuando usted lo que tiene son unos técnicos de cuarta que no leen, que no proponen, que no escriben, que no son capaces de sistematizar, que lo único que hacen es repetir discursos, usted está perdiendo su platica. Usted debería retirarse y empezar a hacer como Estanislao Zuleta, ¿cierto? Formarse por sus propias lecturas, con su propio criterio. Y eso termina funcionando más. Por eso es tan bello hoy que un rubí, una esmeralda o un diamante de Amway gana 3, 4, 5 y 10 veces más que un médico de pacotilla que lo único que hizo fue aprenderse un poco de nombres raros, aprender a escribir de mala manera y hoy pedir aplausos por su labor frente al acompañamiento de enfermos. No, las tesis, los trabajos de grado, las monografías y todas esas experiencias de trabajo de grado tendrían que ser la radiografía real de todo un proceso de construcción de saberes. ¿Cuál es la construcción de saberes que se está haciendo en América Latina? Desde hace 30 años que se viene midiendo de manera sistemática, rigurosa y paulatina la construcción de saberes de los distintos lugares del mundo. América Latina se ha tenido que enfrentar con una tragedia
que aquí se coge para memes. Y es que solamente el 0.01 del conocimiento mundial se produce aquí y se produce en Brasil. Aquí me refiero a América Latina. Aquí no se produce conocimiento. Y no se puede producir conocimiento porque seguimos pendejeando con el trabajo de grado, con la tesis, con el examen, con el parcial, con la evaluación, con el quiz, como formas de representación de los actos de fe. Es decir, usted tiene que repetir frente al confesor, frente a su profesor, ¿cierto? Que lo sienta como si estuviera en una misa además. Si ustedes se dan cuenta en las aulas cómo sientan a los niños desde kinder hasta la universidad, como si estuvieran en misa, en filas y columnas, ¿cierto? Y con las manos quieticas y no puede chatear y no hable y no se mueva, quédese quieto. Están en misa, están profesando, no están construyendo conocimiento. Qué bacano en esas clases o en esos grupos, en esos encuentros en donde todo se vuelve aportes, donde se llenan de preguntas, pero el profesor le tiene miedo a la pregunta que no puede contestar. El profesor se siente intimidado frente a aquel que pone en duda su fe de profesor. Qué bacano cuando un profesor es capaz de decir, bueno, hagan lo que les dé la gana con esto, piénselo desde donde le parezca mejor, pero susténtelo, sistematícelo, vuélvalo producto, no importa desde dónde. Ahí es donde tendríamos de verdad trabajos de grado que funcionaran. Pero aquí se pretende que todos los trabajos tienen que ser igualitos. Entonces a uno le dice, vea, hay universidades tan pobres, instituciones educativas tan pobres, que le entregan al muchacho el formato ya prediseñado para que lo llene, como si fuera un formulario. Entonces dice ahí, título, borre la palabra título y escriba el título. Nombre, borre la palabra nombre y escriba su nombre. Y si a usted se le ocurre alterarlo, no se lo aceptan. No se lo aceptan. Ahí hay un problema serio en términos de sociedad, en términos de institución, en términos de profesores y en términos de estudiantes. ¿Cuál es el gran asunto aquí? Pues tendríamos que pensarnos cuál es el ideal evaluativo que nos trazamos como sociedad. Habría tal vez que construir un modelo social propio latinoamericano en el cual los estudiantes puedan generar propuestas que se atengan a su propio contexto. Pero cuando usted se mete a una universidad, lo primero que le dicen es, olvídese que usted no es latino. Olvídese, usted es una mala copia de los europeos y tiene que parecerse a ellos. Entonces usted tiene que leer solo los europeos, tiene que escribir como los europeos, atenerse a las normas europeas, tiene que hablar el idioma de los europeos o de los norteamericanos, y todo lo tiene que hacer según criterios para el otro. ¿Y usted? ¿Quién carajos lo piensa usted? ¿Cuándo se hacen trabajos de grado sobre los municipios, sobre los pueblos, sobre los barrios que tengan algún nivel de impacto sobre el mismo municipio o sobre el mismo barrio o sobre el mismo pueblo? Esas cosas parece que fueran de pobres y entonces uno va a ver, y yo los invito a que hagan el ejercicio, uno va a ver esos listados de trabajos de grado y todos están hablando en unos términos que nadie conoce, sobre unos asuntos que a nadie le importan, que no tocan a nadie, pero tienen mención de honor porque lograron demostrar que podían engañar al otro a punta de retórica. Y por eso cada trabajo, como lo señala Claudia, todos tienen que estar llenos de citas, de referencias que nadie lee. Y entonces uno termina viendo una cosa genial en todo esto, como aparece la mediocridad latina allí, y es que terminan citando memes de Facebook para pretender que leyeron a Hegel, a Kant, a Weber, a cualquiera de los grandes teóricos, que nadie los lee, ¿cierto? Hay partidos políticos que se fundamentan justamente en eso, o sea, nunca leyeron a Marx, nunca los leyeron, pero siguen creyendo que los demás son comunistas. Pongo un ejemplo para que nos entendamos aquí. Quien está interesado en hacer una tesis sobre este tipo de modelos políticos sería bien interesante. En un país como Colombia, el peor insulto que puede haber, y además la peor sentencia, es la de comunista. La de comunista. Esa es la peor sentencia que puede haber contra alguien. Y generalmente la ejecutan, esa peor sentencia, que es condena de muerte,
por ser líder social o por intentar organizar a la gente, generalmente la ejecuta el comunista mayor. O sea, ¿quién más comunista que un soldado, que un político, que el presidente? ¿Quién es más comunista que un congresista? Si el comunista es alimentado por el Estado, es jubilado por el Estado, es vestido por el Estado, les da celular el Estado, les da carro, todo se los da el Estado. Pero ellos, que son comunistas en sus formas de sobrevivencia, terminan pretendiendo que comunista es un insulto y van y mandan matar al campesino porque está diciendo, oiga, formemos una cooperativa para poder defender los precios. Nadie es más comunista que un soldado, que un coronel, que un teniente, que un sargento. Nadie es más comunista que un congresista o que un presidente, que un secretario o que un ministro. Ese es el verdadero comunismo. Ellos viven del Estado, se alimentan del Estado, se subsidian todo del Estado y se jubilan por el Estado. Eso es comunismo. Pero como ellos nunca leyeron a Marx, como ellos no saben de modelos políticos, siguen creyendo que castrochavismo, que comunismo, que maoísmo, que taoísmo, todo eso son insultos, cuando ellos en realidad lo son. Aquí habría que pensar un poquito en algo maravilloso que nos decía Borges, ¿cierto? Cuando nos planteaba que los espejos eran unos atriles maravillosos que no tenían memoria. Entonces ellos simplemente van, se miran al espejo y se van, porque el espejo no los recuerda, ¿cierto? Van a escupirle a los demás lo que nunca leyeron, lo que nunca estudiaron. Macías, el presidente del Congreso, quinto de primaria, no necesitó trabajo de grado, no necesitó nada para poderse oficiar durante 4 años, ¿cierto?, en la mayor cámara de representación que tiene el Estado colombiano. Y si usted hace el ejercicio hoy con cada uno de los que está allí, se va a encontrar una mano de tramposos, ¿cierto? Hace poco de la Universidad de Medellín encontraron un Julián, ¿cierto?, que hizo primer año de Derecho. Después se desapareció. Y después resulta, con título de doctor, que le va a causar un problema serio a la Universidad de Medellín justamente por eso, porque resultó titulado y resultó oficiando como gran congresista. Ahí está todavía. Es el que nunca va a las sesiones, el que nunca se conecta ni siquiera. Y ahí está. ¿Para qué trabajo de grado? ¿Para qué tesis? ¿Para qué titulación si lo que estamos generando es un mercado absolutamente hipócrita, pacato, y que lo que deja en evidencia es que no somos capaces de pensarnos? Yo no sé si alguno de ustedes ha pensado que la educación tiene un problema por sus formas de evaluación. Yo todo el tiempo me cuestiono sobre eso. ¿Cómo tengo que evaluar al otro? ¿Por qué lo tengo que evaluar? Yo me muevo en un contexto latinoamericano en el que la camaradería, la fraternidad, el discurso, la fiesta, son parte intrínseca de nuestro ser. Y tengo que negarlos en el aula. En el aula le tengo que prohibir al otro que hable, le tendría que prohibir al otro que se comparta, que sea solidario con el otro. ¿Y no sería mejor establecer sistemas de educación en los que la evaluación fuera colectiva, porque estoy pretendiendo que todos seamos solidarios? Pero castigo eso en el aula, desde la primaria hasta el bachillerato y después en las universidades, en los doctorados, en las maestrías, en las especializaciones. Entonces, estoy castigando que el otro pueda conversar, pueda discutir, pueda construir colectivamente saberes. No le estoy pidiendo al otro que repita, ¿cierto?, que profese qué dice el documento, qué dice el libro, qué dice el autor, ¿cierto? Si eso tuviera un fundamento básico, y es que los profesores fueran una especie de próceres que dieran ejemplo. Pero ¿qué más hay? ¿Qué más cargado de mediocridad hay en este país, en esta América Latina, que los profesores? Que tienen que hacer fila para que le paguen, que tienen que suplicar por una horita de cátedra, que tiene que estar pendiente de lamberle los zapatos al rector para que el rector no los eche. ¿Dónde está la dignidad que le da el saber o el conocimiento? Si eso fuera cierto,
entonces los profesores tendrían una dignidad por encima de cualquier politiquero de porquería. Pero no es así, el conocimiento no nos importa. Tan no nos importa que en América Latina, y sobre todo en Colombia, pasa una cosa terrible. La gente cree en la medicina. Y los aplaude por ahí de vez en cuando, y a veces se conduele de las tragedias que están. Pero cuando tienen un dolor de cabeza, acuden al sobandero, acuden al rezandero, acuden al indio amazónico que les está recetando hierbitas. Antes de ir donde un psicólogo, porque saben que es un charlatán, ¿cierto? Van donde el mejor amigo, donde el tendero, donde la puta con aguardiente en la mano, que esa sí le ayuda. Ahí es donde ponemos en evidencia justamente que el trabajo de grado, que la monografía y que la tesis no sirven para nada. Eso no demuestra nada, demuestra su nivel de trampa, su habilidad para robarle al otro, para burlarle al otro, para someter al otro, para extorsionar al otro. ¿Cuántas denuncias hay contra profesores porque simplemente en el trabajo de grado encontraron la posibilidad maravillosa de someter la voluntad de la estudiante que nunca les puso cuidado? Entonces, si usted quiere que la pase, mire a ver cómo vamos ahí. Y no es un caso, son infinidad de casos que están registrados en la fiscalía, que en las redes sociales aparecen por todos lados. Y eso va en todos los niveles. Entonces, trabajo de grado, ¿para qué? Para demostrar que usted aprendió a escribir. Cuando usted hizo su trabajo de grado, usted pudo certificar que aprendió a consultar, que supo buscar en bases de datos. A uno le piden, vea, que el trabajo de grado tenga 30 referencias de bases de datos. ¿Quién carajos en la universidad aprende a manejar bases de datos? El 2, 3% tal vez de los estudiantes. De resto, puro Google. Puro Google. No aprenden a manejar una base de datos. Las universidades pagan una millonada por bases de datos para que 4 gatos puedan consultar. 4 investigadores serios que hay. Las más grandes universidades, las más importantes, no producen conocimiento en América Latina. No producen. Lo único que producen son una cantidad de titulados que salen a pretender que son mejores que el resto de gente que sí trabaja, que si hace cosas, que si elabora, que si diseña, que si propone. Uno encuentra una cantidad de asuntos en escenarios como la construcción, que no nacieron de la ingeniería. Y uno dice, pero caramba, ¿cómo hicieron esto? Esos puentes maravillosos de Guadua que se han hecho. Yo dice, pero esto, no, ningún ingeniero hizo eso. Porque los ingenieros creen que hay que meterles varilla para que les den una comisión en Argos por haber comprado materiales. Y los techos. O sea, a alguno de ustedes se les ocurre pensar, oiga, ¿qué está pasando con esos techos de palma de la costa que son impermeables, que son durables, que son ecológicos, que son ambientalmente amigables, que son una maravilla? No, hay que cambiarlos por tejas de zinc, porque la teja de zinc me la puede tramitar el político a través de 3 corruptos. Entonces aquí tenemos unas fórmulas en la ingeniería, en las matemáticas, en la arquitectura, en las ciencias sociales, en las ciencias médicas, que son una maravilla. Aquí todo el mundo anda quejándose de dolores, cuando aquí los indígenas eran expertos en calmar dolores con planticas. Pero entonces no, aquí no usamos la plantica, sino que tenemos que comprar la fórmula D. Bueno, llegamos a niveles tan absurdos como que no vamos a utilizar la fórmula para atacar el coronavirus que desarrollaron los soviéticos, perdón, los rusos, porque de pronto si me la aplican, me vuelvo comunista. O sea, ese es el nivel de idiotez que pueden tener los políticos de aquí. No vamos a comprar porque eso sería apoyar como si Rusia fuera comunista. O sea, están atrasados nada más 40 años. O sea, Rusia, ¿cuánto hace que dejó un modelo como el que traía para vincularse a unas economías en las que se ha vuelto la superpotencia en términos de economías de mercado y de neoliberalismo? Pero aquí seguimos pensando como quienes son los que dictan las normas nunca hicieron un trabajo de grado, lo pagaron para que se lo hicieran, pero además nunca leen, siguen repitiendo discursos de pobreza. Ah, es que usted es castrochavista. Venga, y usted sabe qué significa eso, usted sabe de dónde salió eso. Esa vaina sí existe. Es que usted tiene un pensamiento de izquierda. Ave María. Ustedes han escuchado una pendejada. A mí cada vez que alguien dice eso, a mí me provoca
salirme de casillas, tirar mis cabales y darle una bofetada, o por lo menos escupirle la cara. Porque en un país como este, ¿qué izquierda y qué derecha, hombre? ¿Cuál izquierda y cuál derecha? Aquí lo que hay es una cantidad de gamonales feudalistas, ¿cierto?, que se alimentan mayoritariamente de la mafia, de las mafias del narcotráfico, de las mafias del contrabando, de las mafias del hurto de tierras, de la mafia del abuso sobre el otro, y una cantidad de operarios, obreros, empleados, jornaleros, que no tienen políticamente cómo atender ni siquiera sus necesidades básicas, y es que izquierda y derecha. En un país donde ni siquiera hay partidos políticos, hombre, para que haya izquierda y derecha se necesitaría por lo menos eso, tener claro cuáles son los partidos políticos, pero no los hay. ¿Cuáles son los partidos políticos aquí? Aquí hasta la década del 80, partidos eran liberal conservador y 40 partidos subpartidos. Algún día de estos les presento un poco ese escenario, cómo funcionaba. Todos los que estaban en las terceras fuerzas. Después del 90 hubo una reforma política, que casi 500 partidos políticos. Después hubo otra reforma política que bajó esos 500 a un poco más de 200. Y hoy, si usted no sabe cuántos partidos políticos hay hoy y de qué tendencia hay, ¿con qué criterio, con qué autoridad podría hablar de izquierdas y derechas en este país? El profesor Carlos Flores, que ese sí sabe, ese escribió hasta libros de eso, le dedicó todo un doctorado a esa vaina. Pero ¿quién más sabe que él? Y él, seguramente que sabe de sus izquierdas y derechas, se burla de esos discursos cotidianos porque no hay. Entonces, ¿cómo carajos podríamos pensar que podemos definir saberes desde la academia si el trabajo de grado, si la tesis, si la monografía, si esas fórmulas de tesinas no son más que un recurso para que las instituciones ganen plata, para que los estudiantes engrandezcan su ego y los profesores justifiquen 3 horas más de trabajo? No pensar los trabajos de grado, pensar las tesis, pensar todo el sistema educativo en términos del ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿Para qué un trabajo de grado? ¿O para qué la educación institucional? Esa es la gran tarea. Porque a partir de allí es que podríamos repensarnos y fortalecernos con los elementos que tenemos. Pero si a usted lo que le van a pagar es porque se parezca a, o porque logre demostrar con un papelito que, y no por lo que sabe, por lo que construye, por lo que propone, por lo que sugiere, por lo que elabora, por lo que posibilita con los demás. Yo muchas veces puede resultar un poco hasta cansón que lo diga, pero qué mejores trabajadores sociales que los líderes sociales. Nunca fueron a la universidad, jamás fueron a un instituto, muchos ni siquiera saben leer, y son los mejores trabajadores sociales porque ellos saben gestionar, saben movilizar, saben atraer, saben conducir, saben definir prioridades en el marco de grandes contingencias y además enfrentando riesgos y peligros tremendos. Pero ¿qué me va a decir a mí un trabajador social de universidad que no lee porque jamás leyó un libro, que no piensa porque jamás se atreve a cuestionar un documento porque siempre repitiendo lo que dijo, que jamás se actualiza, que no sabe qué revistas de trabajo social hay, que no sabe dar debates académicos, que no conoce de arte? Un trabajador social que no conozca de arte está jodido. Eso no es trabajador social, eso es un pendejo con título. Eso es un burócrata que va a salir simplemente a que le paguen un sueldo por hacer lo que el jefe le diga. Lo social no existe por ningún lado. ¿Qué me va a pensar a mí un psicólogo hoy de escuela que lo que practica es el conductismo o el método cognitivo todavía? Hoy, siglo XXI, después de todos los debates, todas las reflexiones, todas las elaboraciones, sigue todavía con el mismo. Yo, carajo, pero eso se mandó a recoger hace mucho tiempo justamente porque el ideal de ser humano se transformó. Y se transformó porque las condiciones cambiaron. Y usted sigue todavía con Pavlov. Usted todavía sigue con los mismos. Hay un problema serio. Usted no se actualizó nunca, ¿cierto? Entonces hay un problema muy serio. Claro, hay quienes piensan que, y Lucho me hace caer en algo bien interesante, y es que pretendemos que el trabajo de grado de una sociedad democrática es su constitución.
Y usted ha visto la porquería de constitución que tiene. Aquí le dedicamos unos ambonios a pensar esa constitución. ¿De dónde salió? Si no de Pablo Escobar, de la mafia, de los intereses de 4 gremios. ¿Cierto? ¿Cómo se construyó? Si no aparte, igual que se construye una tesis en una universidad. Cortar, pegar, copiar, pegar, plagiar esto y decir que es mío. Asimismo se constituyó la constitución política de este país. Así mismo, es que ahí no hay mucho que señalar en términos de originalidad. Lo peor es que esa constitución, que es el trabajo de grado como sociedad, que en el 91 se supone se produjo, ha tenido que ser revisada tantas veces justamente por el nivel de incoherencias, por lo poco práctica que es, pero sobre todo porque es simplemente la constitución política de este país, es el trabajo de grado que demuestra exactamente lo mismo que demuestra una tesis de estudiante de cualquier nivel en este país. No sirve sino para ganar posiciones en un juego de poder. Eso no sirve para orientar, eso no sirve para conducir, no sirve para ordenar, sirve para ganar posiciones, para que alguno diga no hay extradición y al otro día sí hay extradición y después no hay extradición. O para que diga no hay reelección, pero después sí hay reelección y después sí hay pero un poquito nomás y después ya no hay porque ya me fui yo. Si hay tutela, no, la tutela sí, pero no hay tutela. Si hay garantía de derechos constitucionales, no hay. Para eso mismo sirve la tesis, para nada. El gran lío es que no nos damos la posibilidad de pensarlo. Esa constitución política es el trabajo de grado como sociedad. ¿Para qué le sirve a usted la constitución política? Para nada. ¿Para qué le sirve la tesis de grado? Para nada. Eso termina escondido por allá en un anaquel, termina perdido por allá en una cantidad de espacios en los que simplemente alimenta ratones, ocupa espacios y nadie va a consultar. ¿Y qué van a consultar? ¿Qué van a consultar? Habrá escenarios, por supuesto, en los que el trabajo de grado logra niveles un poco de difusión. Hay quienes logran que la tesis de grado, por ejemplo, se la publiquen por artículos. Vale, hay gente que lee el artículo. 3 o 4 gatos terminan leyéndola, bien. ¿Le sirve para qué? Hay para ganar puntos en una convocatoria. Pero usted logró generar conciencia, reflexión, análisis o propuestas en esa sociedad que se supone que estudió. No la hay. Esa constitución Frankenstein que nombra el profesor Jorge es exactamente lo mismo que esa tesis de grado que usted está haciendo, que usted hizo, que su hijo hizo, que su hermano está haciendo. Entonces eso quita tiempo, quita el sueño como los grandes monstruos, pues no sirve para nada. ¿A quién le puede servir? ¿Cierto? Antes había que empastarla y argollarla y había que sacar 4 números y la gente andaba con una cosa tremenda, la ponía con letras doradas en la biblioteca. Hombre, no, yo creo que hay que parar un poco toda esa mediocridad y empezar a pensar en esa relación entre sociedad, educación. ¿Para qué nos formamos? ¿A quién validamos? ¿A quién legitimamos? ¿Con qué requisito tendríamos que legitimar los verdaderos cargos de responsabilidad? Sería una genialidad que cada concejal o cada congresista tuviera que hacer como los profesores cuando van a presentarse a una convocatoria a las universidades serias. Tiene que ir a hacer una disertación, una defensa de una idea, de un plan de trabajo, de un plan de investigación. Antes de... Eso sí sería una maravilla. Eso sí sería una maravilla. O sea, cada congresista presentando eso sería una genialidad. Hombre, uno podría tomar decisiones inteligentes. Pero es que la tesis es lo mismo que hacen ellos. Nada. Ahí nos vamos a perder siempre porque no entendemos la relación directa que hay entre sociedad y educación, entre profesores y estudiantes. La otra relación que es absolutamente importante. El profesor es capaz de entender que el estudiante es un sujeto en construcción, un sujeto que propone, que discute, o lo está asumiendo como se asume tradicionalmente, como una especie de ciervo de costal que hay que llenar de cosas, que hay que ponerlo a leer lo que yo quiera que lea, hay que ponerlo a citar como yo quiero que cite, y hay que ponerlo a que haga lo que yo quiero que haga, y no lo que él,
desde sus expectativas, sus curiosidades, sus posibilidades y su universo mucho más fresco y mucho más joven, quisiera lograr. Ahí estaría la otra ecuación. Y la última tendría que ver con algo que circulariza todo esto. ¿Y cuál es el papel de la economía en todo esto? ¿Cierto? Entonces ya lo señalamos. La tesis se convirtió simplemente en una fórmula para ganar plata a las instituciones. Haga la tesis, pague otro semestre, pague asesorías, pague consultorías, haga un diplomado o simplemente haga otro curso y nosotros lo cobramos y ya con eso le demostramos que si sabe, que es un experto, que ya ganó. El problema de la educación hay que pensarlo de manera integral. Esto no se puede pensar con el alma con la mano en el corazón y diciendo que no, que somos muy buenos, que somos lindos. No, no, hay que empezar por identificar dónde están las grandes falencias, las grandes debilidades, para poder empezar a generar alternativas, propuestas, esquemas que nos permitan irlo resolviendo. Pero ante todo exige valentía. La valentía que compromete ser capaz de transformar prácticas académicas, prácticas pedagógicas, prácticas institucionales, prácticas sociales. Qué maravilla que los estudiantes no tuvieran que hacer tesis de grado ni nada de eso, que tuvieran que ir a trabajar. Usted ya le gorrió al Estado 4, 5 o 6 años, vaya trabaje 6 meses gratis en una comunidad. Vaya haga estudios antropológicos, históricos, geográficos, de ingeniería de obras. Vaya trabaje. Y en ese trabajo es donde ese estudiante verdaderamente podría aprender y podría devolver y podría retroalimentarse de conocimientos reales y no de las ínfulas de pequeño dictador que tiene el corrector de tesis, el asesor de tesis. Ahí hay un problema que es supremamente urgente por revisar. Muy bien, hasta aquí estos ambonios. Nos encontramos la próxima jornada. Feliz resto de tarde.